te damos gracias por la Escritura. Gracias porque es inspiración tuya. Gracias porque sana nuestras vidas, libera nuestras vidas, direcciona. Padre, y que en el nombre de Jesús te pedimos que podamos dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús, y todo el mundo decimos, amén. Amados, hemos estado hablando el libro de Hebreos y el contexto de esta carta es de que fue inspirada por Dios, gracias, para exhortar a los creyentes con raíces judías a no dejar a Cristo, a no intimidarse por la persecución, por los problemas, y vemos cómo es idónea esta carta, este libro de la palabra de Dios en estos tiempos que estamos viviendo. ¿Lo pueden creer? Y el día de hoy yo quiero hablarte del inmovible propósito de Dios para mi vida. El inmovible propósito de Dios para tu vida. Es el título de este mensaje. Porque en estos días, amados, de tanta desestabilidad, los niños pueden pasar a su salón de clases antes de continuar. Porque en estos días de tanta inestabilidad, tú y yo nos damos cuenta de cómo todo puede cambiar. Cambió todo de la noche a la mañana. Y nos damos cuenta de lo inestable que puede ser el mundo, de lo inestable que puede ser nuestra salud, la economía, la inestabilidad que puede tener. Y hoy más que nunca tenemos que recordar que el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, como iglesia, como familias, en lo personal, es inmovible. No se mueve. ¿Por qué? Porque el carácter de Dios no tiene sombra de variación. Él no cambia. Su amor por ti, por mí, jamás cambiará. Y en estos días yo te invito a poner atención más en Dios, en cómo es nuestro Padre Celestial, el Señor que nos ha salvado, que nos ha redimido. Poner más atención en sus promesas que en los problemas que nos rodean a todos. Entonces, yo quisiera que leamos el verso 9 al 12 del capítulo 6 de Hebreos. Dice, en estos días, escucha, tenemos que poner atención a las promesas inmovibles de Dios. Dice, verso 9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. El domingo pasado estudiamos los versículos anteriores y nos dimos cuenta de la advertencia tan fuerte que Dios nos da en los versículos anteriores. Que alguien que deja a Cristo, alguien que le da la espalda a Cristo, le está dando la espalda a su salvación, porque Jesús solamente puede salvarnos. Y es imposible ser renovados para arrepentimiento al dejar a Cristo. No es porque Dios no pueda perdonar todos los pecados, no. Es la actitud de dejar a Cristo. Y después de esta dura advertencia de los versículos anteriores, este versículo 9 nos habla de cómo el escritor cree que sus lectores harán la diferencia. Este versículo 9 a mí me encanta porque nos habla el Espíritu Santo de cómo este escritor cree que en estos cristianos va a haber una diferencia. Ellos no son de los que abandonan a Cristo en las pruebas. Ellos son los que permanecen. Y esto me habla de cómo Dios cree en nosotros. Cómo Dios tiene confianza en nosotros. Porque nos ha dado de su Espíritu Santo para poder vencer cualquier situación y cualquier prueba.
Muchas veces pensamos que Dios está atento a nuestros errores para poder emitir un juicio o un castigo, pero la verdad es que Dios nos ha dado su Espíritu Santo porque sabe que con sus fuerzas podremos vencer. ¿Cuántos lo creen así? Dele un aplauso al Señor porque su amor es grande para nosotros. Ahora, estos versos nos hablan también que Dios no es injusto por olvidar todo servicio para Él. Tú y yo debemos entender, iglesia, que la recompensa viene de parte de Dios. La recompensa que pesa, la recompensa que cambia nuestras vidas, que crea en nosotros una acción de gracias, un fruto de gratitud, viene del Señor. Dios no es injusto. Cada paso que tú das demostrándole al Señor tu fe en Él, tu amor por Él, tu compromiso con Él, tu servicio incondicional, Él lo ve y Él no es injusto para olvidarlo. Él no es injusto para olvidarlo. Ahora escucha bien, podrá haber crisis a nuestro alrededor, pero en Cristo tú y yo podemos tener paz en nuestros corazones. Podrá haber situaciones inestables a nuestro alrededor, pero en nuestro corazón puede haber una paz estable si tú y yo confiamos que Él no es injusto por olvidarse de lo que hemos hecho, de lo que Dios ha prometido para nosotros. Todo servicio será recompensado. Mantente en Cristo, amándolo y sirviéndolo. Mantente fiel al Señor. Escucha con atención lo que te voy a decir. La fe mira a aquel que promete. La esperanza contempla las cosas que han sido prometidas. En esta mañana quiero que tú y yo recordemos qué nos ha prometido Dios. Y lo que nos ha prometido es una salvación, es vida eterna, es restauración, es bendición, es que nos va a guardar. Escucha, y nos va a proteger y podemos tener confianza de que si tú y yo estamos en esta tierra, Él puede ir abriendo camino. Y si tú y yo llegamos a partir de este mundo, un día le veremos. Lo que Él ha prometido lo mantiene y lo sustenta. Fiel es su carácter, fiel es su carácter. Dice, sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. Es muy necesario permanecer sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a permitir recibir sus recompensas. ¿A qué me refiero con esto? Si tú serviste al Señor en el pasado, tú fuiste bendecido, pero si tú quieres seguir siendo bendecido y viendo a Dios actuar a tu favor, es necesario permanecer en ese mismo nivel de compromiso. Hay algunos cristianos que viven en el pasado, viviendo victorias, escucha, recordando victorias. Y es bueno para tener un fruto de acción de gracias en nuestras vidas. Pero escucha, hoy tú puedes tener victorias en tu vida. Tú puedes tener victorias en tu matrimonio, en tu familia, si tú continúas sirviendo al Señor. El pasado fue bueno si tú recibiste de Dios, pero hoy yo te animo a continuar en ese mismo nivel de servicio, en ese mismo nivel de pasión por Él. Yo te animo a serle fiel, a permanecer. No te conformes con la recompensa que viviste en tal año. Hoy es el momento. Dios no quiere que te cases con temporadas en tu vida. Dios quiere ser el Señor de tu presente, escucha, y de tu futuro. Necesitamos extendernos a lo que estamos viviendo hoy y lo que viviremos en el futuro. Continúa sirviendo al Señor. Continúa, que la recompensa viene de Él. Y muchos añoran el pasado porque tal vez el pasado fue bueno. Pero añorar el pasado nos hace ver delante de Dios que no tenemos la fe
para creer suficiente en Él, que el presente puede ser bendecido y el futuro está asegurado por Él. Añorar el pasado y pensar que el pasado es mejor que tu presente es decirle a Dios: Señor, yo no creo que estés actuando a mi favor. Yo no creo que estés orquestando todo, tanto lo bueno como lo malo que me sucede, para obrar a bien en mi vida. Tú y yo necesitamos entender que el carácter de Dios es sólido, es inmovible. Y si Dios me bendijo en el pasado, ¿por qué no ha de bendecirme en el presente y en el futuro? ¿Por qué pensar que una victoria o que una bendición que fue en el pasado no se puede repetir hoy o puede ser superada por Dios? El carácter de Cristo es que Él hace todas las cosas nuevas. No más que hay veces que vivimos viendo para atrás. Tú y yo debemos demostrar esa misma solicitud hasta el fin. De Él viene la recompensa. Versos 11 y 12 dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Esto quiere decir que nos sigamos amando entre nosotros y sigamos amando a Dios hasta el fin. Esto va a ser la certeza. Esto nos va a dar la certeza de que Dios nos va a bendecir. ¿Cuál es la certeza que nos va a dar la confianza que Dios va a actuar? Es que tú y yo sigamos hasta el fin en pos de Él. Entonces la certeza de que Dios tiene cuidado de mi vida no depende de lo que estoy viviendo. Tú y yo tenemos que entender que la certeza que va a traer ese convencimiento a nuestro corazón de que Dios está actuando a nuestro favor es que estamos perseverando, estamos mostrando la misma solicitud y estamos dispuestos a mostrar la misma solicitud hasta el fin. No somos cristianos de temporadas, somos cristianos para toda una vida, toda la eternidad. Amén. No estamos casados con una temporada, estamos casados con el propósito de amar al Señor con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, y así hasta el fin. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Dice verso 12: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, tú y yo sabemos a quién vamos a imitar. O vamos a ser influenciados por aquellos que se dejan vencer por el temor. O vamos a ser influenciados por aquellos que rechazan la promesa de Dios y confían más en sus propias fuerzas que en la estabilidad del carácter de Dios, su amor por mí, sus promesas estables para mi vida. Va a ser nuestro ejemplo aquellos que deciden hacerle caso al temor, o vamos a tener de ejemplo aquellos que por su fe y su paciencia heredan las promesas. Yo te invito a echar un ojo a aquellos que nos han dejado un legado. Y el Espíritu Santo los inspiró para plasmar sus historias, para plasmar su testimonio en la palabra, y nos demos cuenta que hubo gente que estuvo en presión, en persecución, en prueba, pero su fe y su paciencia los hizo entrar a la promesa de Dios. Ahora, fe y paciencia se necesitan para ver las promesas de Dios en nuestras vidas cumplidas. La fe tiene que operar con la paciencia. Ahora, fe, obviamente Hebreos 11:1 nos lo dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y paciencia, esta palabra en el original significa paciencia perseverante. En el Nuevo Testamento la palabra paciencia adquiere un significado de perseverancia. No es una paciencia perezosa,
Es una paciencia que persevera. Incluso el significado en el griego también quiere decir aguante alegre. Es decir, que tú y yo podemos esperar las promesas de Dios con fe y con una buena actitud. Es decir, que tú y yo podemos esperar el cumplimiento de las promesas de Dios con una buena actitud ante lo que me rodea, ante la circunstancia que estamos enfrentando. Tú y yo podemos tener una pésima actitud donde se nos olvida lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha prometido, donde se nos olvida la solidez de su carácter, de su amor por nosotros. O podemos tener una actitud de gratitud, de confianza, porque Él no miente y cumple lo que promete. Entonces yo te invito a dar la espalda a la pereza espiritual, a perseverar pacientemente, a mantenerte diligente en la búsqueda de ser como Cristo. Yo te invito a perseverar diligentemente, a no discernir las cosas de Dios carnalmente, sino espiritualmente. Porque si tú disciernes las cosas de Dios carnalmente, tú no vas a recibir y a entrar en esos beneficios que Dios tiene para nosotros, esa bendición que Dios tiene para nosotros. Discernir las cosas carnalmente es preocuparse y no orar. Es actuar en tus fuerzas y no depender del Espíritu Santo. Discernir las cosas de Dios espiritualmente es dejarte llevar por la voluntad de Dios, sometiéndote, sujetando tu vida a la voluntad de Dios. Ahora, tenemos un ejemplo que nos habla la palabra de Dios aquí en Hebreos, en los siguientes versos. Dice el verso 13, dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. De repente, el escritor de Hebreos presenta a Abraham como ejemplo. Como ejemplo de fe y de perseverancia, pero también nos levanta a Dios, cómo actuó con Abraham. Entonces vamos a Génesis 12 para explicar un poco el ejemplo de cómo Dios fue firme a la promesa de Abraham. Capítulo 12, verso 1 al 4 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. ¿De cuántos años era Abraham? 75 años. Ahora, en el camino de la fe perseverante, nos veremos tentados, amados, a hacer las cosas a nuestra manera. Nos veremos tentados a desesperarnos, a dudar de Dios. Y yo quiero decirte que si tú has renegado de Dios, porque ha tardado, porque ha hecho las cosas como las ha hecho, yo quiero animarte en esta mañana a que acudas a Cristo, que Él entiende tu condición, Él entiende nuestra condición de humanos y que fallamos, y que nos abracemos de la gracia. ¿Por qué? Porque Abraham y Sara, su mujer, también se desesperaron. No eres el único que se ha desesperado, no eres el único que ha sentido temor y duda. También Abraham y Sara lo sintieron. Acompáñame a Génesis capítulo 16, verso 1 al 2. Dice Génesis 16, verso 1 y 2. Dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos.
Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. A sus 75 años, Abraham tenía la promesa de ser un padre, de que de él saliera una nación grande, de ser bendecido por Dios. Y en ese inter hubo duda, tal vez hubo un poco de descuido tal vez en su vida espiritual, no sé. Pero lo que sí sé es que dudaron y se adelantaron a los planes de Dios. Quiero decirte que adelantarse a los planes de Dios siempre va a traer pérdida de tiempo y dolor a nuestras vidas. Siempre. Ahora tenemos en Génesis capítulo 17 verso 1 al 7, cómo Dios, en medio de los errores de Abraham y Sara, sigue teniendo gracia y sigue recordando la promesa para que ellos vuelvan a retomar su fe. Hoy en esta mañana Dios te está llevando a retomar tu fe, a afianzarte en la fe en Cristo Jesús. Dice, era Abraham de edad de 99 años. ¿Cuántos años pasaron? No, ¿cuántos años pasaron? Tenía 75 cuando le hizo la promesa. Hoy tiene 99 años, 24 años. Y dice, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Estableceré mi pacto entre mí, ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Hay una palabra siempre de parte de Dios en tu espera. Hay una palabra de Dios siempre en medio de la crisis. Y esa palabra es: iglesia, vuelve a confiar en mí, dice el Señor. Esta palabra es una palabra de gracia, de misericordia, para volver a poner los ojos en el firme, estable, inmovible Dios. Es una palabra de ánimo, de poder poner los ojos en las promesas firmes del Señor. Amados, Dios no miente. Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta, para que mienta. Él es santo, Él es justo y nunca quedará mal. Y nunca quedará mal. Él no está metido en mandar tragedias. Él está metido y está diligentemente trabajando en la redención del ser humano. Y si es necesario, va a usar la tragedia, la enfermedad, para que el corazón del hombre se vuelva al Señor. Iglesia, yo te animo a permanecer firme en el carácter de nuestro Dios, sólido, estable, lleno de amor y misericordia para nosotros. Dale un aplauso al Señor si tú lo puedes creer. Muchas veces se ve detenida la paz en nuestras vidas por la actitud que tenemos de desistir ante las pruebas. ¿Qué actitud estás teniendo tú ante las pruebas de la vida? ¿Qué actitud? Génesis 21, verso del 1 al 5. Vemos el cumplimiento de la promesa de Dios en Abraham y en Sara. Génesis 21, verso 1 dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez,
en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham, escucha, de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. 25 años. 25 años pasaron desde el día que se le dio la promesa hasta el día del cumplimiento de esa promesa. Es por eso que tú y yo somos llamados a tener una fe perseverante. Porque nuestra naturaleza no le gusta esperar. Porque a nuestra carne no le gusta esperar. ¿A cuántos les gusta hacer filas en el banco? Y más ahora que entran de 2 en 2. Nuestra paciencia es probada en todo momento. Es probada cuando tú estás orando por un milagro en tu familia, en un hijo tuyo que se ha ausentado de casa, que se ha ausentado de los caminos del Señor. Tu paciencia es probada cuando estás pidiendo una provisión de Dios y pareciera que Dios no escucha, pero escucha, iglesia. Quiero decirte que hay procesos que Dios usa y a nadie le gusta los procesos, y en esos procesos lo que se forma es la fe perseverante. Es la fe perseverante. A veces pensamos que la oración solo tiene el beneficio de que Dios nos escuche para recibir lo que necesitamos de Él. Pero la oración, amados, también tiene de beneficio el que forma en nuestras vidas una fe perseverante. Seguimos leyendo Hebreos 6, verso 13, por favor. Verso 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Vamos a hacer una pausa aquí. La escritura nos está diciendo que Dios hizo un juramento. Dios mismo hizo un juramento por sí mismo bendecir a Abraham. Y habiendo esperado con paciencia, seguimos leyendo Hebreos 6. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Estamos? Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Algunos hombres tienen la costumbre de jurar por alguien mayor, esto está diciendo, para anular cualquier duda de que se va a cumplir esa promesa. Pues Dios con Abraham juró por sí mismo, porque no hay otro mayor que Dios. Esto es lo que está diciendo. Y luego dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. ¿Quiénes son los herederos de la promesa? Todo aquel que cree que Cristo es el Señor, todo aquel que es de la fe en Dios a través de Cristo Jesús. Dice: la inmutabilidad de su consejo. Todo esto Dios hizo con Abraham para darnos cuenta que la promesa de Dios, que el consejo de Dios para sus hijos no tiene variación y se cumple lo que Él promete. Dios tomó a este hombre, Abraham, miles de años atrás, para mostrar a la humanidad su carácter firme para aquel que le busca y que cree en su nombre. Para todo aquel que es heredero de la promesa de salvación y de bendición en Cristo Jesús. Interpuso juramento, dice, para que por 2 cosas inmutables,
¿Qué quiere decir estas dos cosas inmutables que no cambian, que son sólidas? ¿Cuáles son estas dos cosas? La promesa y el juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo, un fuerte consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Iglesia, ten un fuerte consuelo, sin importar lo que estemos pasando, porque Dios no miente y Él ha prometido estar con nosotros y Él ha hecho un juramento de bendecirnos en Cristo Jesús con salvación, con vida eterna, con cuidado, con gracia y con favor. Necesitamos afianzarnos en este inmutable consejo, en este estable consejo, y tener un consuelo en Cristo. Entonces quiere decir que no se nos promete ser libre de aflicciones, porque si hay consuelo quiere decir que pasaremos aflicciones y tribulaciones. Y Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Yo estaré con ustedes hasta el fin. Entonces hay un fuerte consuelo para todos aquellos que somos de la fe. Sea cual sea la situación, va a haber consuelo. Va a haber un bálsamo de parte del Espíritu Santo, que es nuestro consolador en nuestro corazón. Si tú has tenido temor los últimos días, si tú has tenido preocupación los últimos días, yo le pido al Espíritu Santo que consuele tu corazón y que te lleve a confiar en el Señor. Y que el Espíritu Santo traiga ese bálsamo, el abrazo del Padre que tú y yo necesitamos para vencer todo temor. Porque el perfecto amor de Dios echa fuera temor de nuestras vidas, sin importar lo que estemos pasando. Amén. Entonces, y en su anunciado propósito de bendecirnos en Cristo, razones para esperar confiados sus promesas. Entonces el cumplimiento de su promesa a Abraham ofrece esa seguridad de que Él hace lo que promete, de que Él cumple lo que promete. La vida de Abraham es una vida que nos debe de inyectar fe, es un testimonio de fe que tú y yo debemos de considerar, porque la fe y la perseverancia de Abraham no fueron perfectas, como tú y yo no somos perfectos, pero la vida de Abraham nos apunta a cómo Dios es estable en sus promesas. Lo único que nos priva de recibir las promesas de Dios es nuestra inestabilidad. Es nuestra fe inestable. Es nuestra apatía espiritual que nos lleva a esa inestabilidad espiritual con Él, a esa falta de compromiso con Él. Pero Dios siempre hará lo que promete. Dios siempre cumplirá sus promesas, iglesia, en aquellos que le demuestran que Él es lo más importante para sus vidas y confían plenamente en Él. Génesis 22, acompáñame, verso 16. Génesis 22, verso 16. Dice, te cuento un poco el contexto y vamos a leer desde el verso 15. El contexto es de que Dios le pide a Abraham que le entregue a su hijo en sacrificio. Es una de las historias más controversiales en la Biblia y muchos han cuestionado el proceder de Dios, pero Dios tenía un propósito. Verso 15 dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo,
tu único hijo. Único quiere decir unigénito, quiere decir vida. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Dios tenía un propósito, y el propósito era que cuando Abraham puso en el holocausto a su hijo y estuvo dispuesto a quitarle la vida para honrar a Dios, Dios lo detiene y le muestra que hay un cordero para el sacrificio. Dios usó la fe de Abraham para transmitir este mensaje al mundo entero, que el hombre ya no tenía que morir en su pecado, que Dios iba a proveer un cordero, y ese cordero es Cristo Jesús. Los hombres y las mujeres que le dan su corazón a Dios, poniéndole en la prioridad de sus vidas, siempre los hará partícipes de un plan mayor, de un propósito mayor. Y Abraham fue un hombre de fe probado, que nos demuestra que Dios puede cumplir sus promesas cuando hay una fe que persevera, una fe que persevera en todo momento. La humanidad ya no tiene que morir en su pecado. Hay un cordero que ha sido provisto desde el cielo, y ese es Cristo Jesús, para todo aquel que se arrepiente y viene ante Él para ser redimido. Si tú puedes creer, dale gloria a Dios esta mañana, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén, gloria a Dios. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Romanos 8:32. Dios a través de Pablo dice: el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si Dios ya proveyó un cordero, si Dios ya proveyó a Jesús para nuestra salvación, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas, iglesia? Todo lo que necesitemos. No te aflijas, no te preocupes, porque Dios ha mostrado ser un buen proveedor en el momento. Le mostró a Abraham en el momento. Estaba a punto de perder a su hijo. Y escucha, Dios mostró que Él es un buen proveedor, y siempre ha mostrado que Él es un buen proveedor, y Él proveerá todo lo que nos falta de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dos cosas que no se mueven, que no cambian. Grábate esto: es la promesa que nos ha hecho, y el juramento que por sí mismo Dios ha jurado bendecirnos y estar con nosotros. Él no miente, jamás lo hará, jamás. Acompáñenme a Hebreos 6, verso 18. Dice: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. La confirmación de la promesa de Dios por medio de su juramento y su pacto a través de la sangre de Cristo remueve todas las dudas acerca de la certeza que Él está con nosotros. Dios está dispuesto a bendecirnos, a bendecir tu casa, tu familia. ¿Estás tú dispuesto a seguirlo hasta el fin? A mostrar la misma solicitud que mostraste hasta el día de hoy, hasta el fin. ¿Estás tú dispuesto a mantenerte en una fe estable, solícito hasta el fin? Entonces, hoy en día de inestabilidad por todos lados, metámonos a la presencia de Dios, vivamos en la presencia de Dios, porque Él es lo único estable y su palabra permanecerá para siempre. Es la única estabilidad real en estos tiempos y por siempre. Todo cambiará, todo. La flor
del campo se seca, la hierba se seca, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Verso 19 y 20 dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Escucha bien, iglesia, un ancla es tan segura como aquello a lo que está atada. ¿A qué me refiero? El ancla es segura si está atada a un buen terreno, duro, fuerte. Un ancla no sirve en la arena. Un ancla es tan segura como aquello a lo que está atada. La esperanza del creyente en Cristo es su ancla. Esto nos dice estos versos. ¿Qué tenemos de estabilidad en estos tiempos? Pues nuestra esperanza en Cristo es nuestra ancla. El ancla. Ahora, el ancla no está en la arena, porque no va a servir en la arena. El verso 20 nos dice que esta ancla en Cristo está en la presencia del mismo Dios Todopoderoso. Dice que está dentro del velo. Se refiere al lugar santísimo, el lugar donde Dios estaba en el tabernáculo de Moisés, en el templo que edificó Salomón, ese lugar santo. Y ese velo fue el que Dios rompió de arriba hacia abajo. ¿Te acuerdas? Como narra el Evangelio, que cuando Jesús entregó su espíritu, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, mostrándonos, amados, que la obra viene del cielo a nosotros. El hombre jamás podrá salvarse por sí mismo. La bendición viene del cielo. Quiero exhortarte a que tengas tus ojos puestos en Dios. El hombre no puede hacer nada sin Dios. La salvación viene del cielo. La salvación viene a través de Cristo. No te puedes salvar por tus propios medios. La religión no salva, porque la religión fue creada por el hombre. Lo que salva es la obra de Dios del cielo a la tierra, y esa obra es el sacrificio de Cristo para perdón de pecados y vida eterna. Y esa es la misma presencia de Dios Todopoderoso. Ese velo fue rasgado haciendo notar esta obra. Entonces mi esperanza en Cristo es como un ancla que está anclada a la presencia del mismo Dios. Hoy en día es momento de permanecer en la presencia de Dios, de vivir en gratitud, solícitos hasta el fin, con una fe perseverante, con una buena actitud de gratitud. Permanece en gratitud, porque con una acción de gracias es como podemos entrar a la presencia de Dios. Ponte de pie, por favor, y todos los que nos ven desde sus casas, hagamos esta oración de gratitud, diciéndole al Señor: gracias, Señor, porque podemos descansar en tus promesas en estos tiempos. Vamos, dígale: gracias, Señor, porque hasta el día de hoy me has ayudado. Gracias, Señor, tú eres mi esperanza, tú eres mi ancla que trae estabilidad a mi barca. Señor, gracias, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Vamos, ahí en su lugar, ahí desde su hogar, eleve esta oración. Dígale: gracias por mi salvación, gracias por ser mi Salvador, gracias porque eres mi proveedor. Y yo sé que todo estará bien. Tú tienes cuidado de mí, Señor, y aunque pase tribulación, hay un fuerte consuelo para mí de parte de tu Espíritu Santo. Gracias, bendito Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Si hay alguien en este lugar que reconoce que no puede salvarse por sí mismo, y si hay alguien que me está viendo en su hogar que reconoce que ha estado lejos de Dios, esta es su oportunidad de volver al Padre. Es a través de Cristo que podemos encontrar
libertad de pecados, perdón de pecados, solo en Él. Yo te invito a hacer esta oración después de mí. Todos repetimos diciendo: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Reconozco que he estado lejos de ti. Perdóname. Sé el Salvador de mi vida, Jesús. Yo confieso con mi boca que tú te entregaste por mí en la cruz y resucitaste al tercer día. Gracias, bendito Dios, por la salvación que por gracia hoy recibo. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Pedimos de tu protección y pedimos, Dios, que tus promesas se cumplan. Que en el nombre de Cristo podamos perseverar en fe, con toda la paciencia perseverante que esto implica. Fortalécenos, Espíritu Santo, para poder vivir el cumplimiento de tus promesas. Salva nuestras familias. Restaura, Señor, nuestros hogares. Protégenos, guárdanos de todo mal, Señor. Que en el nombre de Cristo podamos ver tu mano proveyendo todo lo que necesitamos, Señor, en el nombre de Jesús. Porque si ya nos has dado a tu Hijo, ¿cómo no hemos de adorarte? ¿Cómo no hemos de confiar en ti? Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Démosle un aplauso al Señor por su bondad.